Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues lo acabamos de mencionar, la muerte de Patricia, una vecina de La Palma del Condado, en Huelva, eleva a 46 el número de víctimas mortales del accidente de Adamuz. Sí, se trata de una mujer de 42 años que viajaba en el Albia, que partió de Madrid tras haberse presentado a las oposiciones de prisiones que se habían celebrado ese día en la capital y que chocó con el lirio que circulaba en dirección contraria. Según ha trascendido, la mujer tenía muy afectados los pulmones y estaba ingresada desde el primer día en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Con ella, como bien decías, se eleva a 46 el número de víctimas mortales y hay que decir que a día de hoy, Carlos, todavía son 16 los heridos que permanecen ingresados, entre ellos hay un menor y de los 16, 2 de ellos seguirían en estos momentos en la UCI, así que seguimos muy de cerca su evolución y esperamos que todos puedan recuperarse. Pues nuestro abrazo más fuerte y más sincero a la familia de esta pobre mujer, de Patricia, a la de todas las familias con víctimas, evidentemente, y nuestro apoyo más sincero a las familias y a las personas que siguen estando en estos momentos en la UCI y con cuidados, y esperemos que la cifra no crezca ya más, esperemos que no crezca más. Habrá gente a los que les dé igual, y me refiero a esas personas que les da lo mismo que haya 20 cuerpos postrados en un funeral, haya 40 o haya 46. Y lo digo sí, con especial inquina hacia un señor llamado Óscar Puente, que en la primera de estas ruedas de prensa, donde dijo que iba a dar explicaciones técnicas, estas de las que alardea, y dice eso de no he dejado de acudir a ningún sitio, de conceder ninguna entrevista, de comparecer nunca. Bueno, en una de las primeras comparecencias confundió la cifra de víctimas. Efectivamente. Eran 43 y él dijo 42, pero es que aquí la cuestión, por lo visto, es estar a otras peleas, a peleas políticas, a intentar insultar a la prensa, a decir que todos somos fachas, que el problema es... Y a decir que lo ha hecho todo estupendamente, ¿no? Todo porque de maravilla. A mí la chulería no con la que ayer hablaba... Sí, que no tiene ningún motivo para dimitir y que no se podía haber hecho absolutamente nada, que los que le critican lo hacen porque lo está haciendo fenomenal. Yo creo que ayer el tono no era el más adecuado, además coincidiendo con ese homenaje. Llegas a la conclusión de que si se ha hecho todo bien, tenemos un tren maravilloso, tenemos unas vías excepcionales, han hecho un mantenimiento de lujo. ¿Esto qué significa? Que cada vez que nos montemos en un tren podemos morir de 46 en 46. O sea, porque si esa es la mejor manera de mantener un tren, significa que el tren tiene un riesgo mortal implícito. O sea, hasta ese nivel llega la tontería que dijo Óscar Puente. O sea, según eso, no hay manera de entrar en un tren sin tener un riesgo de morir. Dice, no existe el riesgo cero. ¿Riesgo cero? Aquí tenemos riesgo 46. Pero estamos muy cerca de él, dijo, que estamos muy cerca del riesgo cero, después de todo lo que estamos viendo cuando están ahí todas las denuncias de los propios maquinistas, de los ingenieros, tenemos vídeos, tenemos limitaciones de velocidad, y lo comentamos ayer, repartidas por toda España. En fin, a propósito de esto, de las limitaciones de velocidad, Carlos, déjame que les cuente a nuestros oyentes también otro daño colateral que estamos viendo estos días. Resulta que Renfe e Irio se niegan a indemnizar a partir de mañana a los viajeros por los retrasos provocados por el mal estado de la vía, por esas limitaciones de velocidad, por el mal estado de la vía. Vienen a decir que esto no es culpa suya, que es de Adif por la falta de mantenimiento y que por tanto no indemnizarán a los ciudadanos que están sufriendo retrasos de hasta hora y media. Los que ya tuvieran billetes sí les van a indemnizar, pero los que compren su billete a partir de mañana, día 31, no van a ser indemnizados. A ver, te digo una cosa, es que tienen razón. Es que tienen razón. O sea, vamos a ver, al final el servicio ferroviario en España se ha convertido en una especie de tormento. Teníamos uno de los mejores trenes y en estos momentos tenemos uno de los peores trenes de Europa y ya veremos si de más partes del mundo. Pero es que en esto las compañías tienen razón. Es decir, si les están ordenando por el deterioro de las vías, les están ordenando que tienen que bajar la velocidad, quien tiene que pagar esa indemnización es Adif. Quien tiene que pagarla es el Estado. Por lógica debería ser así, pero sí es cierto que el Reglamento Europeo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros, cuando habla de los casos en los que no tienen que pagar la indemnización, excluye precisamente las acciones o omisiones de administradores de infraestructuras y de estaciones. Dice que no quedan norma cubiertos. Que la ha hecho el primo de Óscar Puente, sí, claro. Pues algo así, pero el caso es que eso es lo que hay ahora mismo y por lo tanto, ojo, porque de primeras los expertos nos están diciendo que esto va a terminar, quien quiera hacerlo, en los tribunales. Va a terminar en los tribunales porque evidentemente Renfe ya se corta la hora de llevar a este gobierno a los tribunales, pero el resto de compañías privadas evidentemente dirán hasta aquí podíamos llegar. O sea, yo pongo mis trenes, yo pongo todo, pongo mi inversión y ¿qué es lo que saco? Accidentes por culpa suya, por el mantenimiento de las vías, saco un desprestigio y encima saco tener que pagar indemnizaciones y usted se lava las manos porque usted se ha encargado de hacer un texto amañado donde dice no, si falla algo el responsable será siempre tú y la culpa
será siempre tuya. Y sobre todo que es que no estamos hablando de algo puntual, solamente por recordar las cifras que dábamos ayer, es que esas limitaciones de velocidad afectan en estos momentos a 86 puntos del AVE y a 946 de la red convencional. Es que es una barbaridad. Con lo cual, bueno, pues es verdad que es lógico, ¿no?, que las empresas digan hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa que, bueno, al final, como siempre, los que pagan pues estas peleas entre la administración y las compañías son en los estos momentos, ciudadanos. literalmente, en España, si haces un viaje largo en tren, llegas con retraso seguro, porque te toca alguno de los tramos seguro. No hay manera de esquivarlo. Eso es pura estadística, sí, además, sí. O sea que... Pero en fin, luego hablaremos de ello. En página de corrupción hoy tenemos noticias de todo tipo. Para empezar, esta mañana ha declarado Carmen Pano, la empresaria que dijo en su día que había llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz. Hoy se ha ratificado una vez más en esta tesis y además ha dicho que lo llevó, por cierto, en bolsas de Zara y del Corte Inglés. Pero ojo, porque allí también ha dicho dos cosas más. Por un lado, ha asegurado que el jefe de gabinete de Reyes Maroto se implicó en la obtención de la licencia para Villafuel. Concretamente, les dijo que le hicieran llegar la documentación a través de Koldo García. Y por otro, ha dado credibilidad al testimonio de Víctor de Aldama sobre la financiación ilegal del PSOE. Dice que a ella también le habló en su día de ese famoso sobre que supuestamente le habría entregado Delcy Rodríguez y cuya fotografía ya publicamos hace meses en Libertad Digital. Un sobre que, según advirtió ayer el propio Aldama ante el juez, contendría pruebas sobre la financiación ilegal del Partido Socialista a través de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez y que previsiblemente entregará a la justicia ese sobre si llega a un acuerdo con la Fiscalía. A ver, fue Libertad Digital, de hecho, el periódico que publicó inicialmente la existencia de ese sobre, el hecho de que venía, que la procedencia era de Delcy Rodríguez, que aludía a PDVSA y que incluía cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares. El objeto era conseguir determinados favores del Partido Socialista, aupar a Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista y a cambio tener a todo el socialismo bailándole la comba a la narcodictadura. ¿Qué era lo que querían? Anular sanciones europeas, anular sanciones internacionales, apuntalar esa narcodictadura y sobre todo bloquear las posibilidades de negociación, ascenso, etcétera, de la oposición democrática, entre otras de María Corina Machado ahora, en aquella época Leopoldo López, de Juan Guaidó, etcétera. Por la información que a mí me llega, ese sobre contiene dos piezas adicionales más. Una de las piezas haría alusión a José Luis Rodríguez Zapatero y haría alusión además a material financiero o a determinadas cuestiones financieras relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a mí lo que me dicen es que hay un tercer elemento y ahí se lo digo con toda la sinceridad, por las pistas que nos están dando, porque evidentemente hay gente que sí que lo ha visto, en concreto Víctor Aldama, podría haber indicaciones de cómo se tenía que repartir ese dinero. Si efectivamente lo que hay allí son las indicaciones de cómo repartirlo, cuidado, porque lo que sí que apuntan estas fuentes es a que son pruebas absolutamente indudables de que había una orden de financiar al Partido Socialista Obrero Español. Se lo cuento como es y como nos llega. Si se va certificando, evidentemente se lo iremos contando. Hay que decir una cosa, porque mucha gente seguro que está pensando, bueno, Aldama está contando aquí lo que le interesa para intentar llegar a un acuerdo, a lo mejor todo lo que dice es mentira. La prueba la tiene y se la ha entregado a Fiscalía Anticorrupción. Eso te iba a decir, la prueba la tiene, pero además es que este sobre no es que haya aparecido ahora de la nada, es que la propia UCO se enteró de su existencia cuando en su día intervino las comunicaciones entre Víctor de Aldama y su socio, Alberto Escolano, en el caso del marco de la trama hidrocarburos. Allí vieron que había un sobre famoso del que hablaban. En su día ellos pensaron que estaba en casa de Escolano y de hecho cuando registraron su domicilio fueron a buscarlo y no lo encontraron, con lo cual ellos ya dedujeron que lo tenía Víctor de Aldama y veremos a ver ahora pues efectivamente si ese sobre se entrega, qué nos depara. Pero bueno, hablábamos del caso de hidrocarburos y ojo porque según cuenta Voz Populi, la Audiencia Nacional estaría estudiando una nueva imputación de José Luis Ábalos en el marco de esta trama. Por lo pronto, ya saben que el exministro ha renunciado a su acta de diputado y se ha jubilado. Va a cobrar una pensión máxima que rondará los 47.000 euros, pero la noticia hoy, Carlos, es que el que fuera mano derecha de Sánchez también aspira a cobrar 80.000 euros del Congreso por su cese como diputado. Claro, el cese le ha venido de perlas al Partido Socialista porque como estaba en prisión se había quedado sin un voto porque normalmente Ábalos votaba con ellos. Ahora, al renunciar a su acta, ese escaño pasa al Partido Socialista y por tanto van a tener un voto
voto más en todas las votaciones que se celebren en el Congreso. Bueno, pues esto podría tener que ver en el giro que ha dado la presidencia del Congreso, porque recordarán ustedes que en su día dijeron que no, que si entraba en prisión que no iba a acceder a esa indemnización del Congreso de los Diputados. Y ahora por lo pronto ya sabemos que se van a abrir a estudiar. Bien, vamos a contar la historia entera de qué ha ocurrido con esto. José Luis Ábalos cometió, aparte de todos los presuntos delitos por los cuales se le está acusando en estos momentos, cometió un error garrafal al entregarse en cuerpo y alma a Pedro Sánchez. Él se ha fiado de Pedro Sánchez y se ha fiado en su defensa. ¿Qué hizo Víctor Aldama? Exactamente lo contrario. Desconfió por completo y ¿qué hizo? Confiar en la Fiscalía Anticorrupción, entregar toda la documentación, entregar las pruebas y empezar a colaborar con la justicia. Bien, a partir de ahí, José Luis Ábalos, que confía, lo digo en presente, no digo confiaba y confía en el Partido Socialista, y esto le va a costar carísimo, empezó a recibir determinadas filtraciones, mensajes por parte del Partido Socialista de que tenía que liberar el acta. Deja el acta, José Luis. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista quería tener ese voto adicional. Bien, deja el acta, José Luis, deja el acta, José Luis. José Luis Ábalos se negó a dejar el acta. ¿Qué ocurrió el 10 de diciembre de este pasado año, 2025? Pues que Francina Armengol anuló el acta. Es decir, la dejó sin validez, y la dejó sin validez, anuló el acta y anuló el sueldo correspondiente al diputado. Esto ocurrió el 10 de diciembre. Al dejarle sin ese sueldo, José Luis Ábalos ya no podía pagar la defensa jurídica. Si antes tenía problemas, ahora literalmente era imposible pagar la defensa jurídica. Y José Luis Ábalos tenía que buscar otra vía para mantener determinados gastos y una vía para pagar la defensa jurídica. Por eso, entre otras cosas, ha estado cambiando permanentemente de abogado. ¿Cuál era la salida que le quedaba? 1, cobrar esa indemnización. 2, pasar a jubilado y cobrar. Vamos, traducido, que el Partido Socialista, en el que tanto ha confiado José Luis Ábalos, le ha metido un par de tortazos en la cara de 3 pares de narices. ¿Y por qué le ha metido ese par de tortazos? Pues por lo siguiente. 1, porque recupera un voto, que es muy útil para ellos. ¿Por qué? Porque ahora Junts tiene que parar las cuestiones o las propuestas del Partido Socialista, pero lo tiene que hacer con un no le vale con una abstención. ¿Esto para Junts sería un problema? Bueno, más que relativo, pero 2 cosas más. Gracias a esto, el juicio rebota, o la parte o la causa, rebota desde el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional en todo lo que corresponde a obras públicas. ¿Y eso qué significa? Que todas las declaraciones de Santos Cerdán van a estar mucho más dilatadas y van a ser mucho más tardías y van a estar mucho más retrasadas. ¿Quién coge aire con eso? Santos Cerdán y el PSOE y Pedro Sánchez. Y la condena será todavía más tarde, porque de la Audiencia Nacional se puede recurrir y aparecerá una condena pues dentro de 8 años o 10 años. Y en ese momento pues Pedro Sánchez ya pues ni estará ni se le esperará. Vamos, que a José Luis Ábalos le ha tomado el pelo el Partido Socialista de arriba a abajo. Él está en prisión y mientras el Partido Socialista cachondeándose. Bueno, al margen de la corrupción, ya saben que esta semana el Gobierno ha aprobado por Real Decreto esa regularización masiva de inmigrantes, una regularización que, tal y como han advertido fuentes policiales, puede tener un peligroso efecto llamada. Pues bien, en esta línea parece que todo son facilidades. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos sabido que por primera vez en España este proceso de regularización express, porque se va a hacer en apenas 3 meses, podrá solicitarse por vía telemática. El Gobierno no informó de este punto, pero esta mañana Europa Press, pues sí, comunicaba que efectivamente se habilita la presentación de solicitudes a través de los medios electrónicos de la Administración. El otro día ya vimos las colas que había, por ejemplo, en Barcelona, colas de pakistaníes que colapsaron el consulado para solicitar esa regularización, que únicamente tiene como requisito pues que a 31 de diciembre lleven o 5 meses viviendo en España, que además se demuestra muy fácilmente o tienes muchas formas de simularlo, o que haya solicitado protección internacional y que carezca de antecedentes. Pero ya saben que lo de los antecedentes vale con una declaración jurada. Vamos, que ahora las mafias, si quieren falsificar determinados documentos para presentarlos, no tienen ni que llevar ahí un señor que parezca que es un inmigrante. No, lo haces de forma masiva, de 500 en 500 y se acabó la historia. Porque ¿quién va a certificar vía internet que lo está presentando efectivamente la persona inmigrante de la que se está hablando? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a escuchar qué dice el Gobierno. Escuchen al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Solo tenemos que ir hacia el ejemplo de la regularización que tuvimos en el año 2005-2006, donde lo primero que observamos es que hubo un incremento prácticamente inmediato en la afiliación de estos ciudadanos. Cabe esperar también un elemento positivo en materia económica con una mayor afiliación y, por lo tanto, unos mayores ingresos también asociados a esta mayor afiliación. Se le ha olvidado mencionar que en el momento en el que son regularizados pueden acceder a toda la batería de ayudas. Ingreso mínimo vital, viviendas sociales, Carlos Cuerpo, que va de ser el más técnico de este gobierno, hace trampas en el solitario o esto no se lo sabe.
Yo literalmente opto por la primera. Están haciendo trampas, pero como bellacos. O sea, él sabe perfectamente que en el momento que se regularice, lo que va a pagar de cotizaciones va a ir seguro por la base mínima o por la siguiente a la mínima. Pues porque evidentemente y por desgracia una persona inmigrante que llega a España pues no suele ser un ingeniero destacado, no suele ser un directivo, no suele ser un empresario, sino entrarían de forma legal, no entrarían de forma ilegal. Entonces, por desgracia, la gente que entra ilegalmente suele entrar porque tiene un problema de ingresos. Si tienes un problema de ingresos, ¿qué pasa? ¿Que en España van a rebotar y van a ser todos ricos? Evidentemente no, ¿verdad? Vale, por lo tanto van a entrar en el cuerpo o en la capa en la cual reciben muchas más prestaciones del dinero que aportan. Y por tanto eso se llama ser deficitario. Vamos, traducido, que vamos a tener más déficit en la seguridad social y vamos a tener que entregar muchas más prestaciones de las que salen de impuestos con un pago de impuestos minimísimo. Bueno, hablábamos antes de las ausencias de Sánchez y Puente en el funeral de las víctimas de Adamuz y hoy tenemos que hablar también de importantes ausencias, en este caso en los actos en conmemoración del Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto. La socialista Reyes Maroto no acudió el miércoles al que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid, hoy se hacía otro en la Asamblea de la Comunidad, Más Madrid no ha enviado a nadie y el Partido Socialista ha enviado una representación, pero de segunda, al vicepresidente tercero de la mesa del Parlamento Autonómico y una diputada. Lo que ha desatado las críticas de la vicepresidenta de ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio, a la que ustedes seguramente conocerán porque la hemos tenido aquí en el programa en varias ocasiones, Rosa Regia. El PSOE, vaya o no vaya a este acto, lo utiliza igualmente para blanquearse, porque el PSOE ha sido el mayor instigador, porque ha sido el instigador desde el gobierno de acosar a los judíos españoles, a los ciudadanos israelíes que viven en España y al Estado de Israel, a la existencia del Estado de Israel. Pedro Sánchez y el Partido Socialista han sido, y el ministro de Exteriores, han sido los voceros oficiales en Europa y en el mundo de Hamás. Críticas a ciertas actitudes del gobierno de Pedro Sánchez, a las que se sumaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recordando episodios como lo sucedido en la Vuelta Ciclista a España. Es inquietante que los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar en todo Occidente el odio a Israel y al pueblo judío, con otros disfraces, utilizando universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales, empresas colonizadas, pero con el mismo fin, un negocio o político o económico. A ver, estamos hablando de los actos en conmemoración del Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto, de la matanza de los nazis a los judíos. A esto es a lo que Reyes Maroto no acudió el miércoles, a lo que Más Madrid no ha enviado a nadie, a lo que el PSOE ha enviado a gente de Cuarta Regional, repito, a la conmemoración, al recuerdo, a dar un abrazo a los familiares, a los herederos, a la gente relacionada, a las familias, con el holocausto provocado por los nazis en el pueblo judío, a la matanza de judíos por los nazis. No, lo digo porque esta gente que utiliza tan alegremente términos como fascista, facha y todo este tipo de cosas, ¿quién es nazi ahora? ¿Quién es nazi? O sea, ¿alguien puede sentir ni la más mínima comprensión por la matanza de los nazis a los judíos? Porque alguien ha sentido el mayor de los desprecios hacia el pueblo judío cuando estaban conmemorando precisamente semejante matanza. ¿Quién es nazi, señor Pedro Sánchez? ¿Quién es nazi? O sea, ¿es nazi la gente que siente cualquier víctima y que siente un holocausto y que siente un genocidio? ¿O son nazis ustedes que van llamando nazi a todo el mundo? Bueno, ellos mismos se retratan, pero en fin, en la crónica internacional hoy hay muchas noticias, pero déjenme que destaque una que tiene que ver con este mensaje que Donald Trump envió anoche, hora española. Cuba es una nación fallida, te tienes que sentir mal por Cuba, han tratado a la gente muy mal, parece que es algo a lo que no van a poder sobrevivir, creo que Cuba no va a poder sobrevivir. Eran las palabras del presidente de Estados Unidos tras firmar la orden ejecutiva por la que se anuncia la imposición de aranceles a todos los países que suministren petróleo a Cuba. Se trata de asfixiar al régimen por esta vía y ojo porque tal y como puede leer en Libertad Digital, embajadas y empresas extranjeras se preparan ya para evacuar la isla. Pero es que además tenemos noticia de última hora, Carlos, porque el Ministerio de Exteriores de Argentina acaba de emitir una alerta para pedir a sus ciudadanos que no viajen a Cuba en los próximos días. Es el primer país en lanzar esta alerta. Cuba vivía básicamente de robar el petróleo a los venezolanos, por eso tenía desplazado un cuerpo de unos 30.000 agentes. Unos decían que eran médicos, otros decían que eran profesores, otros decían que eran funcionarios, otros que eran técnicos. Eran 30.000 agentes desplazados por Cuba. ¿Para qué? Para controlar Venezuela y para saquear Venezuela. Vivían del petróleo venezolano. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Empiezan ya los efectos
lógicos, normales y buenos de lo que ha ocurrido en Venezuela. O sea, amén ya de que siga el proceso de salida de los presos políticos, que deberían haber salido absolutamente todos. Y el otro día decía Nicolás Pascual de la Parte, nuestro diplomático de cabecera, decía, no, esto continúa. Y yo le decía, bueno, continúa con cuentagotas. Sinceramente creo que está siendo con cuentagotas. Pero bueno, se siguen dando pasos en la dirección correcta. Y ahora vemos otros pasos en la dirección correcta de Cuba. Evidentemente la dictadura cubana se tiene que acabar. Y la única forma de acabar con una dictadura es apretarle las tuercas. Y en esta ocasión ellos vivían del robo de petróleo y el robo de petróleo se les ha acabado.